Marcos capítulo 14. Aquí estamos en un momento en donde el Señor está ya al final de su ministerio. Ha venido a Jerusalén, ha dicho a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar. Voy a ser entregado en manos de los principales de los judíos y ellos me van a entregar a mí en manos de pecadores o gentiles y ahí me van a matar. Saben, yo estaba viendo la película de La Pasión y realmente de alguna manera proyecta en una forma bastante exacta cómo era cuando el Señor fue entregado en manos de pecadores. Esto quiere decir que los judíos no lo hubieran tratado así, pero como los entregaron a los romanos con saña y casi con un placer totalmente enfermo y satánico, le hicieron el daño que le hicieron antes de llevarlo a la cruz. Se burlaron de él y se burlaron con un placer enfermo. Y el Señor sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores para que el castigo que nosotros debíamos haber llevado, que era un castigo terrible, se cumpliera en él. Bueno, aquí estamos, nos dice en la introducción, exactamente en el momento donde estamos aquí. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Vamos a ver aquí, cuando aprenden al Señor, que hay una serie de violaciones. Obviamente, una vez que aprendieron al Señor y lo iban a condenar, pues ¿de qué lo podían condenar si Él era totalmente sin pecado, verdad? O sea, la condenación era falsa y tenían que inventar todo tipo de acusaciones falsas. Pero todo el proceso que se va a venir ahora es totalmente ilegal. Estos señores que supuestamente son jueces, este Sanedrín que estaba compuesto de 70 personas, 70 ilustres, principalmente eran saduceos, eran 71 en realidad porque el presidente era el sumo sacerdote. El Sanedrín era un cuerpo legislativo que fue permitido desde la época del gobierno persa y que ya una vez que estuvieron bajo el imperio romano, Roma lo respetó y les daba oportunidad a ellos, más bien el poder de juzgar sus propias situaciones. Porque ustedes saben que Roma tenía unos procesos de juicio muy estrictos, una constitución bastante adelantada. Y a los judíos se les permitía que ellos resolvieran sus asuntos normales entre ellos, y ya si había alguna situación mayor, de cualquier manera Roma estaba supervisando, se tenía que traer delante de los procuradores y de los jueces romanos para que dictaran. Ahora, los judíos podían llegar hasta hacer un juicio y decir: este es un reo de muerte, pero ellos no podían aplicar la pena capital. Tenían que llevarlo delante del procurador o el gobernador o la autoridad romana para que ellos hicieran el juicio, y los romanos eran los que permitían la pena capital o no, de acuerdo a lo que ellos juzgaran. De cualquier manera, ellos permitían que los judíos, este cuerpo que supuestamente eran los conocedores de la ley de Dios, los respetados del pueblo, ellos dictaminaran lo que iba a suceder con el ofensor o con el criminal hasta un punto, ¿verdad? Aquí, violando todo tipo de situación, estos hombres sin ningún juicio deciden que van a matar al Señor. Imagínense ustedes un juez que antes de ver los asuntos diga: yo lo voy a condenar a este fulano y lo voy a mandar a la silla eléctrica. Y ese es lo que quiero hacer ahora. Ahora necesito buscar elementos y necesito empezar a inventar situaciones y ver de qué manera lo voy a hacer para hacer esto que es ilegal y que es sucio, que es lo que quiero hacer. Estos hombres estaban en contra de Jesucristo, lo aborrecían. No tanto porque eran ignorantes de que Jesucristo era el Mesías. Hasta cierto punto eran ignorantes, pero eran ignorantes porque no querían ver la realidad. ¿Saben? Esa es una situación humana que nosotros tenemos. Dios nos presenta el Evangelio, nos presenta la verdad, la luz se enciende del Señor en nuestra vida y nos muestra nuestra vida como es. En nuestra propia vida personal, en nuestra conciencia, Dios enciende siempre una luz y nos hace ver nuestra vida como está.
nos hace ver nuestro pecado. Nosotros tenemos dos opciones: esconder la luz, tratar de tapar la luz y guardar nuestro pecado y bajarlo, y poner pretextos y empezar a poner defensas, o arrepentirnos y traerlo delante del Señor para que el Señor nos limpie. Cuando nosotros ponemos las defensas, ¿saben lo que sucede con nosotros? Nos cauterizamos, nos endurecemos, se hace un callo a esa conciencia y después ya no es capaz de sentir. Ya no es ese monitor que necesitamos que nos diga cuando estamos bien o cuando estamos mal, porque se ha cauterizado, se ha engrosado y ya no es capaz de discernir. Y nuestro corazón se entenebrece, o sea, se oscurece y ya no podemos ver la realidad. Estos hombres rechazaron la verdad de Jesucristo. Decían que Jesucristo por el demonio estaba echando los demonios, y llegó un momento en donde, como no querían ver la verdad y no querían recibir lo que Dios les estaba diciendo, llegan un momento a aborrecerlo, y no solamente aborrecerlo, sino aborrecerlo de muerte. Primero le tenían envidia, le tenían miedo, le tenían coraje, y al final, después de este odio tan tremendo, querían solamente matarlo. Dicen, pero no lo vamos a hacer durante la Pascua. Ahora, aquí hay un detalle especial. La Pascua era una celebración de cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto por mano milagrosa. Hizo grandes señales por medio de Moisés. Y al final, con la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el Señor los previno y les dijo, a esta vez sí los van a dejar ir, así que prepárense y les voy a decir cómo van a celebrar la Pascua. Y el Señor dio instrucciones, que se tenía que preparar un cabrito o un borrego por familia. Si la familia era muy chica, pues tenían que entonces buscarse a los vecinos para que entre ellos se comieran el animal, ¿verdad? Y tenían que llevarlo delante del sacerdote. El sacerdote lo mataba y lo preparaba, y la carne se asaba a fuego, y después se llevaban la carne ya para comer en la casa. En la casa había también un plato con una salsa, y había unas hierbas amargas, y había pan sin levadura. Normalmente se tomaba el pan, se envolvía en esas hierbas amargas y se mojaba en la salsa y se comía. Y juntamente con eso se estaban comiendo el cabrito. Y luego se servían 4 copas de vino dentro del ritual y se comía apresuradamente. Así era para recordar la salida de Egipto. Pero también la Pascua es un símbolo que aquí Jesucristo va a cumplir. Uno, la cena, Él va a celebrar la cena con sus discípulos, pero también el cordero, el que sacrifica, va a ser su propia vida. Juan, cuando le vio, dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, aunque ellos no quieren que se haga en la Pascua, se va a hacer en la Pascua. ¿Por qué? Porque va a venir Judas Iscariote y va a querer vender al Señor, y lo va a vender, de hecho. Entonces, ellos van a empezar a idear un plan bastante perverso para deshacerse de él, y ven la oportunidad. Ellos no son los que deciden cuándo van a matar al Señor. Ellos no matan al Señor. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. A mí nadie me está obligando ni me está torciendo la mano para que las cosas sucedan así. Entonces dice aquí que cuando él estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis los podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Saben, aquí está el Señor en Betania, en casa de Simón el leproso. Bueno, podemos entender y deducir que este Simón no estaba leproso, ya se le quedó el apodo, seguramente era leproso y el Señor lo sanó, pero se le quedó el apodo de Simón el leproso. Porque, ¿saben? Está sentado a la mesa
y está Lázaro con él, y un leproso no se podía sentar a la mesa a comer con nadie, tenía que comer fuera del campamento allá. Entonces obviamente se le quedó el puro apodo ahí. Y está sentado en Betania con sus amigos, Lázaro el que había muerto. Y aquí, cuando ponemos todos los evangelios juntos, nos damos cuenta que la persona que viene a ungirlo es María, la hermana de Lázaro. Y toma este frasco de alabastro, que era una posesión bastante cara, era el salario de un año de un trabajador. Valía tanto. Y era un perfume de nardo puro que normalmente se sellaba en un frasco de alabastro, y para abrirlo no era como nuestros perfumes que solamente se le quita la tapita y se ponen un poquito y lo vuelve a cerrar. Aquí habría que romper el frasco y se utilizaba todo el perfume de una sola vez. Era algo carísimo y era un regalo de reyes, definitivamente. Ahora, ¿cómo llegó esta María a tener esta posesión? No sabemos si fue una herencia o si fue un regalo, pero lo que haya sido era algo valiosísimo. Y esta mujer, cuando leemos los demás evangelios, nos damos cuenta que lo que hace es vaciar el aceite sobre la cabeza del Señor y sobre los pies también. Le escurría el aceite por todo el cuerpo y pone un poco en los pies también, y luego los enjuga también con su cabello, cuando lo vemos con todos los evangelios. El hecho de que la mujer entrara cuando estaban los hombres comiendo, porque no estaban las mujeres sentadas allí en la misma mesa que los hombres, eso no se acostumbraba. La mujer comía afuera, más bien en la cocina. Y los hombres se sentaban a la mesa y la mujer solamente podía entrar a servir y se iba. Y entró esta mujer, no venía a servir, y seguramente que todos la vieron. ¿Y qué va a hacer? Sabemos que es la hermana de Lázaro, sabemos que es amiga de Jesús y también de muchos de los que están presentes, pero es incorrecto, socialmente incorrecto lo que está haciendo, y lleva en la mano un frasco de alabastro y todo el mundo ve qué va a hacer. A lo mejor le va a hacer un regalo al Señor. ¿Qué va a hacer? Y llega, yo imagino, Judas, que aquí dice que reclamaron todos los apóstoles, pero Juan, el evangelio de Juan nos dice que fue Judas el que reclamó, y seguramente muchos de los demás que estaban ahí dijeron, sí, no, sí, era muy caro, fue un desperdicio. Judas ha de haber dicho, mire ese frasco de alabastro que está trayendo esta mujer, seguramente se lo va a donar al Señor, yo lo voy a vender y me voy a quedar con un buen dinero. Y lo rompe y lo vacía, y dicen todos, pero qué desperdicio tan grande. Pero ¿saben qué? El Señor dice, esta lo ha hecho para mi sepultura. Les voy a decir una cosa, lo que María hizo aquí, ungirlo con este aceite, que como les digo se derramó sobre su pelo y sobre toda su ropa, el aroma llenó toda la casa. No era un aroma fácil de quitarse, era un olor de reyes. Y aunque se bañara, el aroma continuaba, y continuaba en las ropas también. Aunque lavara la ropa, continuaba el aroma por mucho tiempo. De manera que Jesucristo llegó oliendo a rey delante de Pilato, y llegó oliendo al rey delante de todos los sacerdotes que lo condenaron, y llegó delante de Herodes, y llegó a la cruz oliendo con este aroma, y con este mismo aroma fue sepultado. Y dice el Señor, déjenla, porque ella ha hecho lo que podía. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo único que podía hacer María, porque amaba al Señor con todo su corazón, y en una entrega tan absoluta hacia el Señor, le entregó su máxima posesión. Y la utilizó para el Señor y la derramó sobre su cabeza y sobre su cuerpo. En el versículo 10 dice que entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Esto es bien interesante. En el evangelio de Juan vemos que el Señor reprende a Judas. Cuando Judas dice, qué desperdicio, esto se hubiera usado para dar de comer a los pobres. Y el Señor reprende a Judas, y yo creo que Judas en este momento, no sabemos, la Biblia no nos dice la intención que tenía Judas. Obviamente que Judas buscaba una buena posesión. Él era el tesorero. ¿Por qué era el tesorero? Seguramente porque tenía habilidades de contar y de llevar bien las cosas allí. No nos imaginemos a nosotros, a Judas, como lo pintan ahí en los cuadritos de la Santa Cena que conocemos, ¿verdad? Todos los apóstoles bien contentos, unos sabios, unos ancianos, uno acá, y Judas así con un ceño así fruncido y con el rostro así negro y la bolsa así agarrándola con los dos puños, ¿verdad? Judas ha de haber sido la persona más normal e insospechada para traicionar al Señor. Cuando el Señor más adelante va a decir, uno de ustedes me va a entregar, no crean ustedes que todos voltearon a ver a Judas así como desgraciado, ¿verdad? No, nadie volteó a ver a Judas, nadie sabía, nadie se imaginaba. Aun cuando el Señor le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, no se imaginaban qué iba a pasar. Eso no lo dice en este evangelio,
Pero en otros evangelios sí le dice, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todos se imaginaron que a lo mejor le iba a dar algo de comer a los pobres, porque era la costumbre que en el día de la Pascua las personas que estaban celebrando la Pascua también se acordaran de los pobres e hicieran algún beneficio dando alguna limosna, alguna ayuda a los pobres. Judas llega y ofrece al Señor para entregárselos. Se los voy a entregar en un momento donde esté solo. Ellos andaban buscando, no en la Pascua. ¿Por qué no querían en la Pascua? No tanto porque tuvieran respeto de la fiesta, sino porque había multitud de gente allí en Jerusalén. Los que eran judíos, que eran devotos, llegaban a celebrar la Pascua en Jerusalén, hacían el viaje. Jerusalén estaba lleno de gente. Y el Señor, hablando en el templo, mucha gente ya lo conocía y estaban allí. Y los sacerdotes le temían al pueblo. No lo podían tomar delante de todo el pueblo porque se hace una revuelta terrible. Entonces querían encontrarlo donde ya estuviera él solo. Y Judas llega a ofrecerlo y se alegraron mucho. Dijeron, aquí está. Entonces le ofrecen dinero. El versículo 12 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y en donde entrara, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ahora, aquí el Señor sabe todas estas cosas. Muchos comentaristas bíblicos dicen que a lo mejor Jesucristo de alguna manera hizo un preparativo ya con un hombre y le dijo, oye, mira, necesito tomar mi Pascua en algún lugar y prepárame un lugar porque va a haber mucha gente y va a estar lleno la ciudad. Muchos de los judíos que venían de afuera hacían tiendas de campaña afuera de la ciudad porque no cabían ahí. Entonces encontrar un lugar preparado para la cena era algo bastante especial. Pero el Señor, siendo el Todopoderoso, omnisciente, conociéndolo todo, seguramente ya había hablado al corazón de alguien. Y el Señor nada más le da la instrucción, mira, vas a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua, que era raro también ver eso. Normalmente la mujer era la que llevaba el agua en cántaro, ¿verdad? Pero ahí vas a encontrar algo especial. Vas a ver un hombre que es el que está llevando el agua, síguelo, es un sirviente y está llevando el agua a su maestro. No le da la dirección ni el número de la casa, solamente le dice, sigue a este hombre, y cuando llegues a la casa le preguntas al dueño de la casa, el maestro dice que dónde está el lugar donde ha de preparar y él te lo va a mostrar. Un lugar ya preparado. Seguramente estaba la mesa con los cojines en donde se recostaban a comer. La gente se acostumbraba, no se sentaban en sillas, sino se recostaban, ¿verdad?, en el lado izquierdo, y comían con la mano derecha en cojines. Y ya seguramente estaba allí con vasos o copas y los platos y las cosas que debían tener allí preparadas. Y los discípulos también tomaron el tiempo de ir a preparar el cordero, de comprarlo, de llevarlo al templo para sacrificarlo, para cocerlo y llevar la carne ya asada al lugar donde iban a tomar la cena. El versículo 17 nos dice que cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse el uno al otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense ustedes, Judas está allí presente, y Judas también preguntó, ¿seré yo? Otro evangelio nos dice que le dice, tú lo has dicho, Judas. Pero no lo haber dicho así tan fuerte, ¿verdad? Se lo ha de haber dicho acá, tú lo has dicho. ¿Qué quiere decir? Sí. Y está escuchando, a ese hombre más le valiera no haber nacido. Pero como dije antes, cuando uno endurece la conciencia, uno puede pasar por alto las advertencias que el Señor nos da y decir, no va a pasar nada aquí. Judas, algunos dicen que a lo mejor estaba, aparte de que se sentía insultado por lo que había pasado, estaba ya como decepcionado y se estaba dando cuenta, este hombre ya se está entregando para morir. En realidad yo pensé que iba a tomar el poder.
Otros que le quieren quitar culpa a Judas dicen que a lo mejor estaba tratando de con esto hacer que el Señor en el momento ya de la aflicción dijera, bueno, ya basta, ahora sí, como Superman, ¿verdad? Sacar los poderes y tomar la situación por la fuerza. Pero no sabemos, la Biblia no nos habla de cuál era la intención de Judas. Lo único que sabemos era que era un ladrón y que está haciendo aquí una cosa totalmente vil. Y la forma en la que entrega al Señor también es una situación extremadamente vil. Entonces, le dice, bueno le fuera no haber nacido. Ahora, quiero hacer aquí mención de algo que siempre que llego a esta escritura, a estos versículos que dice el Señor esto, vale la pena mencionarlo. Judas definitivamente está en el infierno. Y como le dijo el Señor a Pilato, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado que tú, Pilato. O sea, Pilato también tiene pecado. Y me imagino que Pilato también está en el infierno, a menos que haya recibido a Cristo como su Salvador antes de morirse. Pero Judas está en peor condición, porque tenía mayor pecado. Ahora, cualquier persona que se va a la eternidad sin haber recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, debo decir, a la tal persona más le valiera no haber nacido. Porque es terrible. La eternidad en condenación eterna, más le valiera no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando nosotros leemos los otros evangelios, nos damos cuenta que esto el Señor lo hace al final de la cena. Cuando hubieron cenado, el Señor también les lava los pies, y luego toma el pan que sobró, lo parte y se lo da a sus discípulos y les dice, este es mi cuerpo. Y luego toma la cuarta copa de la celebración de la Pascua y esa es la que reparte a sus discípulos al final. Y después Judas come y toma la copa y ahí es donde el Señor después le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer hazlo pronto. Y sale. Y todos sospechaban que iban a darle un dinero a los pobres. Nosotros debemos entender que Judas dejó que Satanás entrara en su corazón, aún desde este momento. Ya estaba jugando con el pecado. Llega un momento en donde Satanás llega de una forma especial. Satanás, no crean ustedes que anda sobre toda la gente, todos los humanos en la tierra. Satanás no es omnisciente como el Señor, pero tiene sus demonios que nos están atormentando o tentando de alguna manera, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero Satanás estaba preocupado en este momento del asunto que estaba pasando con el Señor y Judas era el instrumento. Entonces, Judas le abrió esta puerta. No crean ustedes que Judas fue un títere, como lo presentaba, por ejemplo, la obra de Jesucristo Superestrella. Pobrecito Judas. Dios prácticamente lo predestinó para que hiciera esto y no tenía, o sea, así nació y el Señor lo mandó ahí y luego lo va a condenar. Ahí se presenta eso como si Dios fuese injusto. Judas abrió su corazón para que esto sucediera. Advertencias tuvo, pero no quiso escuchar las advertencias. Y eso a nosotros nos tiene que, de alguna manera, llamar la atención para que nosotros aprendamos también a escuchar las advertencias que el Señor nos da para obedecer en el momento oportuno. Marcos 14, 26. En este momento ya han terminado el Señor de comer con sus discípulos la cena de la Pascua y Judas ya ha salido para entregar a Jesucristo. Y dice el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Dice que cuando hubieron cantado el himno, ¿cuál himno?
lo que cantaban era el Salmo 116, 117 y 118, que era la costumbre en la Pascua que se cantaba, que le llaman el Jalel en hebreo. Y el Señor les está advirtiendo, me van a tomar a mí y ustedes se van a escandalizar. Ellos poco entendían, no querían escuchar cuando Jesucristo decía que tenía que morir. Pero aquí el Señor está hablando de algo un poquito más profundo. Ustedes se van a escandalizar de mí. Ustedes se van a avergonzar de mí. Y para ellos esto era como muy chocante. Pero ¿cómo, Señor? Nosotros no nos vamos a avergonzar de ti. Y Pedro llega y le dice, Señor, aunque estos tipos, ¿verdad? Tal vez ellos sí, pero yo soy Pedro, ¿verdad? Yo soy Pedro, Señor. Yo no me voy a avergonzar de ti. Le dice, Pedro, tú me vas a negar a mí 3 veces. Y insistía. ¿Y ustedes creen que Pedro estaba hablando con el corazón en la mano? Por supuesto que sí. Él decía, pero ¿cómo, Señor, se te ocurre pensar que yo te voy a negar si yo te amo tanto? Y sabe, nosotros podemos decir lo mismo. El Señor nos advierte en muchas partes en la Biblia cómo debemos de vivir nuestras vidas para no caer. Y dice, velad y orad todo el tiempo, para que no entréis en tentación. Pero no, yo no necesito hacer. Dame los demás, sí, Señor, pero yo soy un poquito más duro, ¿verdad? Tengo una relación, yo tengo una determinación, una entrega más a fondo, Señor. Yo no me caigo así tan fácil, no creas que no, ¿sí? Pero ¿saben qué? En el momento que bajamos la guardia, es cuando ya estamos indefensos y nos va a venir el golpe, en cualquier momento. Eventualmente Pedro va a negar a su Señor. Y esto va a ser tan doloroso porque el Señor se lo había advertido. Pero saben, una de las cosas que es especial es esto. El Señor en otro evangelio le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Pero yo estoy orando para que tu fe no caiga. No le dice, yo estoy orando para que no seas zarandeado. No, vas a ser zarandeado. La prueba va a venir. El momento de debilidad en tu vida va a venir. Pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Todo el mundo dice, no, yo tampoco, Señor, yo tampoco. Y están en serio. Ok, Señor, nos morimos todos. El versículo 32 dice que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora, el Señor está en este momento en Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Y están en el monte de los olivos, en donde seguramente había una plantación, ¿verdad?, de olivos, y el lugar era un jardín que se llamaba prensa de olivos. Era un lugar que Jesucristo acostumbraba a llegar con sus discípulos en el monte de los olivos y desde ahí hablar con ellos. Pero aquí, en un camino especial, ya en la noche, las puertas de la ciudad normalmente las cerraban en la noche, pero en el día de la Pascua estaba abierta la puerta de la ciudad. Entonces el Señor se va con sus discípulos allá. Cuando cotejamos el asunto con los otros evangelios nos damos cuenta que el Señor sale apresuradamente. Ya una vez que Judas se fue, el Señor habla un poco con sus discípulos y luego les dice, vámonos de aquí, ya vámonos de aquí. Porque Judas, me imagino, fue a llevar a la gente que iba a prender al Señor cuando vino por él, a los lugares que él se imagina, punto A, punto B y punto C, donde el Señor va, si no está aquí, va a estar allá, y si no está aquí, ya se fue para allá. Y al final lo va a encontrar en el huerto de Getsemaní. Era algo que el Señor hacía normalmente, porque no le dijo a Judas, nos vemos en el huerto de Getsemaní, sino que era algo que el Señor acostumbraba a hacer. Pero aquí llega a algo especial. A sus discípulos les empieza a decir, estoy entristecido hasta la muerte, muy angustiado, por favor quédense aquí. Y a su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo les dice, vénganse para acá. Velen aquí, estén atentos, vigilen, eso es lo que velen, y estén en oración. Yo voy a orar más adelante. Pero dice aquí
cuando empieza él a orar, Abba Padre, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Luego vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vieron la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Wow. Otro evangelio nos dice que la razón, Lucas nos dice que la razón por la cual ellos estaban durmiendo es porque tenían mucha tristeza, y de alguna manera esta tristeza tan profunda que tenían les produjo este sueño. El Señor, cuando está orando, ora 3 veces y hace el mismo tipo de oración. Padre mío, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba en angustia por lo que venía, por toda la situación, por la tremenda burla, por el tremendo escarnio y tortura tan terrible que le iban a hacer a él. Mucho más fuerte de lo que lo podemos ver en la película de la Pasión, fue muchísimo peor. Y que el Señor había de entregarse a esto por amor de nosotros, pero en su humanidad tenía este dolor. ¿Quién quiere pasar por una situación así? Cargando el pecado de todo el mundo. Y les digo una cosa, él estaba en una angustia tal que otros evangelios nos dicen que sudaba y le caían de su frente como gotas de sangre, de la tensión que tenía. Y decía, pero terminaba su oración: mas no sea como yo quiero. Yo quisiera no tener que ir ahí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Padre mío. Y dice que aunque estaba esta angustia, y les digo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte, al final se levanta victorioso como un héroe. Y nos dice el apóstol Pablo que él vio el gozo puesto delante de él en la cruz. ¿Cuál gozo? Los clavos, eso no es motivo de gozo. Los azotes tampoco. Los insultos tampoco. El gozo éramos nosotros en el reino de Dios sin pecado, por el sacrificio perfecto del Cordero que quita el pecado del mundo. Y el gozo del Señor era vernos a nosotros, porque nos amó de tal manera y nos rescató. ¿Se imaginan ustedes? Él fue a la cruz para rescatar lo que se había perdido. Entonces eso le produjo gozo. Fue un amor genuino hacia nosotros. Y por eso se levanta y dice: vamos de aquí. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ahora, estar oscuro, aunque es luna llena, pues está oscuro en la noche, y no crean que Jesucristo tenía un letrero que decía: yo soy Jesús, ¿verdad? Sino cuando llegaron con él, Judas había dicho: yo les voy a identificar quién es la persona con un beso. Seguramente estos que venían, no sabemos si ya habían escuchado al Señor, o algunos sí, pero no lo iban a identificar muy bien. Pero venían con un tumulto de gente. No solamente venían los que eran el guardia del templo, que ellos tenían unas personas que eran guardias del templo, y también tenían en un momento dado soldados a su disposición por si había alguna revuelta, pudieran controlarla. Pero venía también mucha gente del pueblo. Ustedes saben que cuando de repente cualquier situación que pasa, lo que pasó acá en Los Ángeles cuando hubo este problema de, ¿cómo se llama? Rodney King. La gente se vuelve loca, o sea, no solamente los individuos, sino toda la gente, todos contra todos. Entonces en ese momento van a prenderlo, y hay un montón de gente que ya viene con un odio prestado. Es algo que sucede.
y vienen a atraparlo. Entonces Judas viene y lo identifica. Y el beso que le da, no crean ustedes que es un besito así, cualquiera. La palabra aquí en griego significa que era un beso apasionado, insistente, lo besaba y lo besaba y lo besaba, ya sea que lo haya besado en la mano, lo haya besado en la mejilla, pero estaba ahí, maestro, 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 y lo besaba, tanto que el Señor lo toma, lo aparte y le dice, Judas, con un beso, ¿entregas a tu maestro? Qué tremendo, qué insulto tan grande de parte de Judas al Señor, y qué reprensión. Le echaron mano entonces, dice el versículo 46, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Juan nos dice que el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco y el que sacó la espada fue Pedro y le cortó la oreja. O sea, Pedro había dicho la verdad, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. En ese momento, aunque no era lícito para los judíos andar trayendo espadas, Pedro traía una espada para defender a su maestro. En ese momento sacó la espada y la tiró, y seguramente iba por la cabeza, ¿verdad? Pero le dio en la oreja. Y el Señor reprende a Pedro y le dice, Pedro, guarda tu espada. Yo me puedo defender. Yo puedo orar a mi Padre y me puede enviar 12 legiones de ángeles. Pero tú guarda la espada y va a sanar aquí a este hombre. Respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos sus discípulos dejándole, huyeron. Aquí salieron asustados. Aquí es donde se escandalizan y se van, porque están en problemas. Tenían el valor antes, pero en el momento oportuno de la situación, en el momento de la debilidad, el Señor sabe cómo vamos a reaccionar. Por eso es que nosotros no nos podemos confiar en nosotros mismos. Las advertencias que el Señor nos da en su palabra necesitamos escucharlas, porque si no las escuchamos vamos a sufrir las consecuencias. Y aquí se van todos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, esto está aquí como un paréntesis y dice uno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Y muchos comentaristas bíblicos y eruditos bíblicos dicen que este joven seguramente era el mismo Marcos, el mismo Juan Marcos que está escribiendo el Evangelio, y de alguna manera para mostrar su cercanía de los eventos, que seguramente salió de su casa y lo primero que encontró fue una sábana y se la puso para ver qué estaba sucediendo, y en ese momento lo toman porque seguramente creen que es uno de los que está con él, ¿verdad? Y él deja la sábana y sale corriendo desnudo. Como sea que haya sido, si fue Marcos, de alguna manera nos está dejando ver la debilidad que también él tuvo, juntamente con los demás discípulos, ¿verdad? Que lo dejaron solo. Versículo 53 nos dice que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Aquí vamos a ver una serie de reuniones ilícitas en la noche. Eso no se hacía. Estaba prohibido hacer una reunión para juzgar a alguien en la noche. Pero a ellos no les interesaba en este momento hacer nada legal. Solamente estaban pensando, bueno, ya tomamos a este hombre. Ahora vamos a tener que dar una explicación al pueblo mañana para poderlo sacar al pueblo ya aprendido. Era casi lo mismo que como si lo tomaran en el templo, ¿no? El pueblo se nos va a echar en nuestra contra. Pero el Sanedrín era respetado por todos los judíos. O sea, si ya dictaminaban algo, eran 70 personas, entre los cuales había gente muy conservadora, había gente muy sabia, había gente muy entregada. Y por el otro lado tenemos aquí a Anás, que había sido sumo sacerdote, y tenemos a Caifás, que era su yerno, y que ahora era también sumo sacerdote. Los romanos, ellos ponían un sumo sacerdote cada año, pero los judíos estaban acostumbrados a tener un sumo sacerdote que oficiaba hasta que se moría, y luego era reemplazado por otro.
Caifás era un hombre bastante deshonesto. Él de alguna manera se compró el puesto para estar como sumo sacerdote por bastantes años. Pero Anás era el que la gente lo consideraba porque era el anciano, pero igual era el suegro de esta otra persona. Ambos igualmente corruptos. Cuando vemos los acontecimientos y ponemos todos los evangelios juntos, nos damos cuenta que primero lo llevan a la casa de Anás y le hacen un juicio y lo condenan ahí. Y después lo llevan a la casa de Caifás y le hacen otro juicio y lo condenan ahí. Y luego, para hacerlo ya formal, en la mañana, como tenía que ser en el día, se junta el Sanedrín, los 70, y ya presentan las acusaciones ya formadas. Ya está toda la acusación perfectamente bien hecha, de manera que los 70 dicen, bueno, pues si eso hizo, es culpable. Y lo entregan para ser sacrificado. Pero fíjense cómo se desarrollan los hechos. Entonces vienen, y dice el versículo 57, el 56, dice, muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Andaban buscando testimonio para matarle y traen falsos testimonios. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban entre sí el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, esto ya sucede en la casa de Caifás. ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El bendito era otro título que se le daba a Dios. Ahora, en el Evangelio de Mateo nos dice que le dice, te conjuro por el Dios viviente a que me digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, en versículo 62, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí estaba diciendo, no solamente yo soy, sino me vas a ver en la gloria con el Padre. Entonces, aquí había 2 situaciones. Si él no era el Mesías y estaba diciendo que era el Mesías y era el Hijo de Dios, estaba blasfemando. Pero si él estaba diciendo que era el Mesías y esta era una corte real, entonces se le debería dar la oportunidad de comprobar que realmente estaba cumpliendo las profecías escritas acerca de él. Pero aquí se hace otro hecho ilícito. Caifás, en vez de decir, bueno, ¿y qué argumento tienes para mostrarnos que eres el Cristo? Dice, el sumo sacerdote entonces, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Manipula la situación. Este es un blasfemo, dice que es el Mesías y sabemos que no es. Está quebrantando el sábado, está no sometiéndose a lo que nosotros hemos estipulado. Entonces, si no es el Mesías y dice que es el Mesías y que es el Hijo de Dios, es un blasfemo. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Nuevamente también Mateo nos dice que le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Imagínense ustedes. Primero le arrancaron la barba, le escupieron el rostro, le pusieron un saco en la cabeza y le empezaron a dar de puñetazos y también a darle de bofetadas. Y eso sin haber hecho un juicio verdadero, o sea, legal. Luego nos dice el versículo 66 que estando Pedro abajo en el patio vio una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Ahí ya había una advertencia, ¿verdad? El Señor le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú vas a negar 3 veces. Y niega, y fíjense, delante de una mujer, de una criada, ¿no? O sea, no era nadie. El Señor delante de estos hombres que tenían autoridad para quitarle la vida, Él dice, sí, tú lo has dicho, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sabiendo que su declaración iba a llevarlo a la muerte. Aquí está Pedro, no delante de ninguna autoridad, delante de una sirvienta. Y le tiene miedo. Y le dice, no conozco al tal hombre. Y sale afuera para apartarse de donde estaba la sirvienta y oye cantar al gallo. Ahí estaba ya la primera advertencia. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí
Otra vez dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al tal hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez, y entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Saben? Pedro amaba a su Señor como todos nosotros amamos a nuestro Señor. Pero el Señor sabía la debilidad de Pedro. Aquí vamos a ver una situación. Aunque Pedro fue débil y negó a su Señor de una forma terrible, y muchos lo pueden ver como cómo se le ocurrió a Pedro negar a su Señor. Saben, nosotros no somos mejor que Pedro, en ninguna manera. Al contrario. Y debo decir que Pedro, más adelante, el Señor lo afirma. Le va a preguntar 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando resucita, el ángel dice: vayan y avisen a las demás personas y a Pedro que el Señor ha resucitado. El Señor se preocupa por la situación de cómo estaba Pedro, cómo había quedado destruido. Y saben, eso nos debe dar a nosotros ánimo. El Señor sabe que somos polvo, y cuando le fallamos, el Señor entiende que le hemos fallado, pero nosotros necesitamos no tomar la reacción que Judas hizo. Aquí no lo describe, pero Judas va y se ahorca. No viene a pedir perdón. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera venido arrepentido al Señor a pedirle perdón. Desesperado va y se ahorca, y de la horca se va al infierno. Pero Pedro niega a su Señor, pero no se queda allí. Llora amargamente, busca el rostro del Señor, y el Señor le ofrece nuevamente a Pedro esa oportunidad. Nosotros debemos entender que somos débiles y debemos, como dije antes, no depender de nuestras propias fuerzas, porque si dependemos de nuestras propias fuerzas, le vamos a fallar, como Pedro le falló. Él se confió mucho. Pedro más adelante en sus cartas nos va a hablar que al que se humilla, Dios lo va a ensalzar. Él se acuerda de eso porque en un momento dado dijo: aunque estos te nieguen, Señor, yo nunca te voy a negar. Pedrito, tú me vas a negar. Y ahora Pedro dice: al que se humilla, el Señor lo ensalza, porque el que se ensalza, Dios lo va a humillar, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos nuestra condición y sepamos depender del Señor para todo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos en este ejemplo de Pedro, Señor, nuestra propia condición. Pero vemos sobre todas estas cosas tu amor genuino, perfecto, sublime, Señor, que levantas al caído y perdonas al ofensor. Permite, Señor, que este ejemplo de amor que tú nos has dado nos lleve a una relación y nos rapte, Señor, en nuestro amor hacia ti. Y podamos, Señor, refugiarnos en tus brazos en todo instante y en todo momento. Porque en ti encontramos vida eterna, perdón. Y Señor, tú sabes que somos polvo. Ayúdanos y sé propicio a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.